Pues un balance muy positivo. Al final yo creo que hemos tenido dos grandes patas en estos meses, que ha sido la integración del hospital dentro del Grupo Ribera y la adaptación al cambio que esto supone para todo el personal que forma parte del centro. Bueno, reseñar que se están cumpliendo con creces todas las expectativas que se había puesto en el hospital. Al final esta integración consiste en que las diferentes áreas del centro pasan a depender de un servicio corporativo que les está apoyando, y esto enriquece tanto al grupo como al propio hospital, y dejan de estar solos en una isla dentro del hospital, ¿no? Sino que empiezan a formar parte de algo más grande, y esto nutre mucho a los profesionales y fomenta muchísimo la carrera profesional de todos. Tenemos la suerte en el Grupo Ribera de que nuestra vocación es transformar la gestión sanitaria en diferentes proyectos con la vocación de participar en la sociedad del futuro y en la de hoy también, y eso se basa fundamentalmente en la innovación y la tecnología, en una apuesta clara por estas dos áreas. En el 2009 se crea Futurs, que es la empresa tecnológica que tenemos dentro del grupo, que se dedica sobre todo a investigar muchísimo y también a participar con proyectos. En estos momentos estamos participando en 10 proyectos con startups en diferentes lanzaderas a nivel nacional, y esto nos está nutriendo de herramientas con inteligencia artificial, como pueda ser el cuidador virtual Lola, al que os animo a que googleéis y lo conozcáis. Y también tenemos otros proyectos propios de reconocimiento de infecciones quirúrgicas a través de la inteligencia artificial. Esto al final propicia un desarrollo tecnológico que revierte en el paciente y también en los profesionales que trabajan con nosotros. Aquí en el propio centro, desde nuestra llegada, estamos a punto de sacar ya los tótem digitales en el que el paciente va a poder directamente llegar a este tótem, buscar la cita en la que está registrado y acceder directamente a la consulta, ¿no? Sin necesidad de hacer pesadas colas en los mostradores para pasar su tarjeta, para realizar otra reserva de citas. Todo lo va a poder realizar desde el tótem. Además, estamos renovando toda nuestra imagen digital, toda nuestra página web, también para optimizar ese proceso de cita online, que llevará con ello la implantación de nuestra propia aplicación. En esa aplicación, nuestros pacientes, además de gestionar sus citas, van a poder tener acceso a su historia clínica, a sus informes, a sus resultados de analíticas, imágenes diagnósticas, y van a tener todo en su propia aplicación dentro de sus móviles. Nosotros en el Grupo Ribera, nuestro modelo se basa en las 5 Ps, llamamos, ¿no? Es un modelo de una medicina personalizada, porque cada paciente es único y eso tenemos que tenerlo, no lo podemos perder de vista. Es una medicina predictiva, tratamos de aprovechar todos los datos a los que tenemos acceso para ser cada vez más ágiles y más precoces en el diagnóstico de enfermedades. Es una medicina preventiva. Nosotros apostamos también por el modelo de salud responsable, de prevención de la salud, de tratar de que las enfermedades no lleguen y de esa prevención. Es una medicina también poblacional. Al final, uno de los mayores indicadores de nuestra salud es nuestro código postal. Esto es así. Entonces, hay que aprovechar todos esos datos y todo lo que nos aporta la tecnología para poder focalizarlo ahí. Y finalmente también es una medicina participativa. El paciente es un paciente ahora ya es un paciente empoderado y tiene que ser partícipe de todo lo que es su desarrollo médico, ¿no? Su historia clínica, su tratamiento, su diagnóstico. Tiene que participar con los profesionales en todo ese proceso. Es muy importante conseguir el compromiso del profesional y su motivación. Para eso es verdad que ahora, con la escasez que comentas, que es latente en todos los ámbitos de la sanidad, público y privado, al final, para esa atracción yo creo que hay que ofrecerles un desarrollo profesional importante, una vertiente investigadora fundamental para que ellos tengan ese crecimiento que demandan y que puedan ver plasmada en su actividad profesional todos esos ámbitos, ¿no? Además, en Ribera trabajamos mucho trabajamos el programa es Ribera Life, en el que se trata de, además del desarrollo profesional, un desarrollo personal también, que va avalado con beneficios sociales, con un desarrollo también económico para los profesionales y que se sientan cómodos, comprometidos y motivados dentro del grupo. Esto hace también que ellos mismos capten otros profesionales para trabajar con nosotros. Además de la escasez de profesionales, yo creo que ahora mismo, y está en las noticias estos últimos meses, es la colaboración público-privada. Al final, yo creo que han cambiado muchos roles, ha cambiado muchos factores del modelo y necesita renovarse. Hay que sentarse, hay que hablar, hay que colaborar, ¿no? Y nosotros tenemos esa vocación también de servicio, en este caso,
y de colaboración con la sanidad pública. Lo que no podemos perder de vista es lo que es, ¿no?, la sanidad pública, que es una sanidad integral, con equidad para todos, independientemente del lugar, raza, sexo, religión, y ágil, y que eso es lo que no podemos perder de vista. Yo creo que en los puestos directivos tienen que ocuparse por personas que tengan habilidades y los conocimientos adecuados. Es verdad que esto no siempre ha sido así, ¿no? Por desgracia, es verdad que venimos de un histórico en el que la mujer no era tan visible como ahora. Yo creo que ahora es muy importante que las mujeres que hemos llegado a puestos directivos nos visibilicemos para precisamente que otras mujeres puedan ver que sí se puede llegar y que ya estamos en otros tiempos. Se ha avanzado muchísimo en esto, ¿no? La suerte que tenemos en el Grupo Rivera es que tenemos muchísimas mujeres en puestos de dirección. De hecho, nuestra CEO, nuestra consejera delegada, es mujer. Es, creo que, la única que ahora mismo está en un grupo sanitario como CEO, y eso para todas las que formamos parte del grupo es todo un respaldo. Bueno, FEDA creo que hace una labor encomiable en Asturias y, vamos, con todas las empresas con las que formamos parte. Al final es un intercambio de experiencias, un intercambio de profesionales. Fomenta muchísimo esos entornos en los que podamos hablar, que podamos compartir buenas prácticas, que es muy importante, y luego también que podamos compartir, ¿por qué no? A veces cuando necesitas a alguien de un determinado perfil, hablas con alguien de FEDA que conoce a este... Bueno, por ahí va un poco el tema de intercambio y de compartir buenas prácticas. Yo creo que en eso hacen una labor estupenda.